La arquitectura egipcia. Egipto es el regalo del río, Egipto es el Nilo, y para comprender su tierra, sus gentes y la arquitectura que construyen es preciso entender primero al río. El Nilo es el río más largo del mundo con una longitud de 6.648 kilómetros. Está formado por tres afluentes, el Nilo Azul, el Aborat y el Nilo Blanco. En donde hoy es Sudán, el Nilo describe una S a través de un valle, donde sus orillas adoptan formas escarpadas y se originan cuatro cataratas. Esta última es la que delimita la frontera del antiguo Egipto. Hacia el año 5500 a.C. aparecen los primeros poblados al lado del río Nilo y gradualmente se van formando dos tipos de culturas, Alto Egipto y Bajo Egipto. En este periodo protohistórico se define 40 provincias y empiezan a florecer las primeras ciudades. Se empieza a desarrollar actividades como la arquitectura y la agricultura, así como también definen su tipo de escritura, el cual es como jeroglíficos. La arquitectura popular en Egipto se basa en el ladrillo de barro prensado y reforzado con paja. Este tradicional revestimiento en un emplasto duro que razonablemente duradero en un clima como el de Egipto, el cual presenta muy poca precipitación anual, lo cual hace que sus edificios sean muy duraderos. Las primeras sepulturas prehispánicas eran unos rudimentarios fosos excavados en la arena, el modo de criptas y cubiertas con losas de piedra. Esta práctica fue evolucionando con el tiempo hasta llegar a la construcción de un edificio encima de la cripta. El conjunto funerario de la tumba y la pirámide de Sosar está rodeada de un muro que mide 10,4 metros de alto. Su entrada principal se encuentra en el sureste en una esquina. Para evitar la violación o la introducción de personal no autorizado a este tipo de tumbas, se construyeron varias entradas falsas. Esta empieza con un largo pasillo con los laterales reforzados. Al final se desemboca en una cámara más ancha. Al otro lado del pasillo se encuentra un patio descubierto, el cual tal vez se usó para hacer ceremonias de Gesed. Este hace referencia a la inmortalidad del faraón. Y hacia el otro lado, el sur, se encuentra el otro patio, en el cual están colocados dos edificios, el Palacio de Meridional y Septentrional. Se alzó sobre la mastarba de la primera planta, cuya interioridad se encuentra la tumba de aquel faraón. Los muros de esta cámara fueron revestidos de vidriería verde para alojar a los miembros de la familia Zoser. Fue ampliada lateralmente, pero más adelante se decidió transformar en una sola mastaba horizontal, disponiendo de 4 más encimas, ya que esta pasaría a ser la monumental pirámide escalonada de Zoser. Las pirámides de Gizeh. Los historiadores de la antigüedad ya apreciaron el carácter especial de las pirámides de Gizeh. De hecho, les concedieron el privilegio de figurar en primer lugar entre las 7 maravillas del mundo. Las caras de cada una de las imponentes masas pétreas están perfectamente orientadas a los 4 puntos cardinales. La primera que se construyó es la de mayor tamaño. Fue erigida por Keops, el segundo faraón de la cuarta dinastía, entre los años 2680 y 2560 a.C. La segunda fue construida por el hijo de Keops, Kefren, el tercer faraón de la cuarta dinastía. La tercera la construyó el faraón Miquerinos. La pirámide de Keops medía 230 metros de lado y 146 metros de altura. La segunda pirámide, que fue la de Kefren, tenía 215.5 metros de lado y 143.5 metros de altura. Por último, la pirámide de Miquerinos medía 108.5 metros de lado y 66.5 metros de altura. Las pirámides son como montañas, cuya piedra fueron elevadas una a una desde el nivel del Nilo hasta la meseta. La base de la pirámide de Keops ocupa una superficie de 5.3 hectáreas, incluyendo el revestimiento. Contenía unos 2.300.000 bloques de piedra, que pesaban unas 2.5 toneladas aproximadamente. Las ciudades nacen y se desarrollan en el valle.
por lo que tienden a tener una estructura alargada siguiendo el río. Suelen tener una calle más ancha que va perpendicular al río y una plaza, en torno a las cuales se desarrollan la vida y el resto de las calles. En cuanto a las viviendas, se realizaban de adobe, desde el imponente palacio del faraón a la casucha del más humilde campesino. La casa egipcia típica tenía, dependiendo del estatus económico y social de sus ocupantes, entre 3 y 10 habitaciones, normalmente en línea una detrás de otra, siendo habitual en ellas el número de 4, una entrada donde se recibían a las visitas y en la que se encontraba un pequeño altar dedicado a alguna divinidad de la fertilidad, un cuarto central en el que se desarrollaba la mayor parte de los acontecimientos de la vida cotidiana, una cocina, lugar de preparación del sustento, la cual disponía de una salida de humos en el techo, aunque a veces las tareas para las que estaba dedicada podían llevarse a cabo alternativamente en un pequeño patio o en el tejado, y el dormitorio, para el merecido descanso de sus moradores. Estas viviendas solían ser de una sola planta y entre otros detalles adicionales podemos destacar estrechas aberturas a modo de ventanucos en la parte superior de los muros, cuya misión era dejar pasar la luz del día pero no el polvo o el calor. Una terraza, que se orientaba siempre hacia el norte, aseos contiguos a los dormitorios, una bodega donde se guardaban las posesiones más importantes de la familia, un horno de ladrillos refractarios, el cual era alimentado casi exclusivamente con excrementos secos de animales, a veces mezclados con paja, combustible que tenía la ventaja de arder con facilidad durante mucho tiempo de forma limpia y sin que se despidiesen malos olores, y un pozo de piedra de donde se obtenía el suministro de agua potable. El tejado era en general plano, aunque en raras ocasiones se llegaron a construir inclinados. El suelo de tierra compactada, estando por debajo del nivel de la calle, colocándose en él en una especie de hondonada un brasero con el que mitigar el frescor de las noches de invierno, y las fachadas solían pintarse de blanco. La tumba de Hatshepsut en Deir el-Bahari. El poder teocrático absoluto de los faraones de la cuarta dinastía no sería igualado jamás, y en consecuencia las pirámides de Gizeh no fueron superadas. Los faraones subsiguientes erigieron pirámides más reducidas, pero a partir de la fractura que supuso el primer periodo intermedio, las tumbas y los templos reemplazaron a las pirámides en su categoría de grandes obras reales. Hasta los dioses acusaron esta revolución, ya que el papel de Ra como dios principal fue suplantado por Amón, cuyos sacerdotes estaban centrados en torno a Tebas, una ciudad emplazada en pleno Alto Egipcio. Establecida la capitalidad en Tebas, lo que señala el comienzo del Imperio Medio tebano. Bajo su influencia surgieron dos grandes templos dedicados a Amón en Karnak y Luxor, ambos al sur de la capital y en el margen derecho del río. Las tumbas reales y civiles, así como todos los demás edificios relacionados con el culto funerario, se construyeron del otro lado del río, allá donde el sol se pone, excavadas en las rocas del Farallón, justo en el límite que separa el desierto de las tierras cultivadas del valle. Este tipo de tumba se inspiró en el modelo del Deir el-Bahari, el conjunto funerario aterrazado construido contra la base del farallón occidental del Nilo por el faraón de la sexta dinastía Mentuhotep III hacia el 2120 a.C. Se cree que en su gran terraza hipóstila, alineada con el eje del templo de Amón en Karnak, el otro lado del río, hubo una pirámide de 21.5 metros, 70 pies de lado. De esa tumba solo quedan fragmentos, pero junto a ella, y en mucho mejor estado, se encuentra la tumba de la reina Hatshepsut, quien gobernó como faraón de la 18 dinastía entre los años 1503 y 1482 a.C. Hatshepsut encargó a su arquitecto y administrador Senmut la construcción de un templo funerario con terrazas junto al del Mentuhotep, que debía ser también como paraíso terrenal para Amón, con un jardín de árboles de la mirra importados del Punt. A lo largo del eje que arranca el templo de Amón en Karnak,
Al otro lado del río, Senmut emplazó el gigantesco templo del valle de Deir el-Bahari. Todo el conjunto toma del modelo antiguo las imponentes columnatas abiertas y la organización geométrica y espacial, basada en la axialidad y la ortogonalidad. Pero como rasgo característico más importante hay que destacar el modo como Senmut adaptó la construcción al medio natural, integrando las terrazas en los escalonamientos naturales del terreno, mientras que las líneas marcadas por las columnatas invocan la verticalidad de las cavidades producidas por la erosión en la cara de la montaña, consiguiendo una admirable fusión visual entre montaña y templo. Los templos egipcios eran algo más que lugares de culto, combinando su función religiosa con las de centros de aprendizaje y administración para la nación. El templo egipcio, el edificio público más importante en la época del Imperio Medio, era mucho más que una iglesia, tal y como solemos entender este concepto hoy. Era también lugar de residencia y de adiestramiento para el inmenso aparato burocrático del país. Los sacerdotes impartían la enseñanza de la escritura y pintura. Los grandes templos incluían escuelas, universidades, bibliotecas y archivos. Eran centros de administración gubernamental, de estudio científico y médico, y de administración agrícola, y servían como granadero público y como obradores. También eran escenario de las complejas y prolongadas congregaciones teatrales y religiosas que celebraban en la época de la inundación. Cuando había que detener temporalmente las tareas en los campos de labor, el templo de Amón en Karnak, al sur de Tebas, se convirtió gradualmente en el centro administrativo y religioso del imperio egipcio. Su carácter de lugar sagrado de importancia local se remontaba a la época del imperio antiguo, pero a partir de la 10ª dinastía empezó a adquirir preeminencia, convirtiéndose en el lugar sagrado más importante de todo el país. Con la nueva prosperidad tebana basada en los botines de guerra y en el comercio de un imperio egipcio en plena expansión. Los sucesivos faraones fueron ampliando los templos de Amón en Karnak y Luxor. Justo al sur de Tebas y orillas del Nilo había dos zonas sagradas principales: el templo construido durante el Imperio Medio y dedicado a Amón en Karnak, y otro en Luxor, 1,5 kilómetros al sur del anterior. El templo de Luxor estaba dispuesto aproximadamente en paralelo a la orilla del Nilo, mientras que el eje del Karnak apuntaba al este, concretamente es el lugar de donde sale el sol a mediados de invierno. Dado que el templo de Amón en Karnak adquirió una complejidad excesiva a raíz de las diversas ampliaciones, el templo de Khonsu, construido por Ramsés III hacia el 1170 a.C., resulta mucho más ilustrativo sobre los componentes básicos del templo del Imperio Nuevo por sus menores dimensiones. Como se desprende de la descripción, las partes principales de un templo egipcio tenían muchas cosas en común con las de una vivienda, con su patio de entrada ajardinado, su sala de recepción, cuyo techo estaba sostenido por una serie de columnas pintadas, y sus cámaras privadas. Una vez perfeccionada durante los imperios Medio y Nuevo, la forma del templo fue utilizada sin apenas alteraciones durante 1500 años, hasta el periodo de la anexión a Roma. Muchos de los ejemplos fueron construidos según un eje perpendicular al río, para que el sacerdote que ejercía los ritos de ablución de la imagen de Amón-Ra estuviera a la cara del sol naciente. El gigantesco templo de Amón en Karnak sigue ese mismo modelo. El núcleo del santuario, ya de por sí considerable de tamaño, unos 81 por 52 metros, aparentemente sobrevivió el Imperio Medio. Delante de él, hacia el 1520 a.C., Tutmes I añadió dos grandes pilones de entrada, formando un estrecho antepatio. Más adelante, hacia el 1460 a.C., Tutmes III rodeó todo el conjunto de una muralla exterior con la adición de cámaras adicionales en la parte posterior del santuario, arrojando el nuevo conjunto unas medidas globales de 167 por 84 metros. Hacia el 1400 a.C., Amenofis III construyó un pilono de entrada aún mayor, separado 14.5 metros de la fachada existente. Alrededor del templo propiamente dicho había una serie de templos auxiliares, un lago sagrado, jardines, graneros, diversos edificios administrativos, escuelas, etc. Todo ello encerrado dentro de un recinto de más de 0.65 kilómetros cuadrados. El lago sagrado y las barcas ceremoniales que se guardaban en el templo para trasladar las imágenes de las deidades del templo a templo durante los festejos religiosos reafirman la vinculación con el Nilo, que bañaba mansamente
el lindero oriental del templo. El conjunto del templo, con sus columnas lotiformes y paririformes que evocaban la vegetación del cañaveral, y con sus lagos y estanques sagrados, no es sino una representación formal de la isla de la creación, del tiempo primigenio de la creación del mundo. La orientación del eje del templo de Karnak hacia el punto en que nace el sol en el solsticio de invierno evidencia con claridad la conexión con el sol. Esta relación viene confirmada por las descripciones dadas de las partes del templo. En efecto, cuando el conjunto del templo fue ampliado hacia el oeste, se dijo que sus partes constituyentes representaban las horas del día. Durante casi 3000 años, las construcciones egipcias no hicieron sino reafirmar continuamente los prístinos ritmos del sol y del río, preservándolos contra el cambio y manteniendo el orden recto de las cosas establecido con la creación del mundo.